y él llegó hasta el capítulo 6, los primeros versículos, y bueno, no estuve para escucharlo ni la grabación, pero estoy seguro que habrá hecho una buena entrega. Los primeros versículos del capítulo 6 son versículos controversiales, en los cuales muchos han tropezado. Hermano, la palabra de Dios se explica con la palabra de Dios. Siempre que encontremos en la palabra de Dios algún texto que nos pareciera contradecir el resto de la enseñanza bíblica, tenemos que saber que Dios no se contradice a sí mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada palabra está puesta por el Espíritu de Dios. Dios no se contradice porque Dios no se equivoca. Hay aparentes contradicciones que tienen que ser estudiadas detenidamente, que tienen que ser revisadas a la luz de otros pasajes. Siempre que nos encontremos con un pasaje complicado, hermanos, miremos el contexto general. Con este principio, Dios no puede contradecirse. La Biblia no tiene contradicciones, obviamente en el idioma original, ¿no? Nosotros tenemos una muy buena traducción que a veces nos da estos tropiezos, pero el idioma original no tiene. La no contradicción es una de las bases de la inspiración. La Biblia no se contradice ni en su teología, ni en la geografía, ni en los datos históricos. Cuando la palabra de Dios da un dato geográfico, bueno, habrá que buscarlo hasta encontrarlo, pero es como dice la palabra de Dios. A menudo vemos allí en internet, tantos lugares más, la ciencia confirma la palabra de Dios, como si precisásemos la ciencia para que confirme. Los datos históricos de la Biblia son verdad. Donde Dios dice que hay una ciudad, aunque haya hoy 20 metros más de escombros arriba, hermano, la ciudad está abajo. Que la descubra la ciencia o no la descubra la ciencia es otro tema. Así que vamos a encontrar a veces este tipo de cosas. Alguna vez le preguntaron a un matemático notable qué haría si a través de sus cálculos él pudiese demostrar que Dios se equivoca. Y él dijo sencillamente, revisaría mis cálculos. No hay posibilidad alguna, es una de las pruebas de la inspiración divina. Para que estos textos sagrados fuesen recibidos como palabra de Dios, una de las condiciones es la ausencia de contradicciones. De una obra escrita, como se dijo muchas veces, por 40 personas a lo largo de 1600 años. Cualquier autor en una sola obra de su autoría se contradice. Cualquiera. Bien, no es así el libro de Dios. Por eso estos pasajes tenemos que mirarlos a la luz de toda la enseñanza de Dios. De estos pasajes de los primeros versículos del capítulo 6, muchos han tomado, junto con algún otro pasaje, la enseñanza muy difundida de que la salvación se pierde. Lo hemos dicho varias veces, es uno de los temas que trata el libro de Hebreos y trata toda la Biblia. La salvación no se pierde, hermano, porque no se puede ganar. Si la salvación personal se pudiese ganar, por demás murió el Señor Jesús. No tendría ningún sentido. Y algo tan delicado como la salvación eterna de tu alma y de la mía no puede depender de la fidelidad de Dios porque fracasa al rato de haberla recibido. Por lo tanto, el que cree que la salvación se pierde, ignora o desconoce que nunca la mereció, ni aun cuando la recibió. Pensar de que la pierdo porque hice algo malo es pensar que alguna vez hice algo bueno para que me la den. No, hermano. Nos cuesta mucho incorporar a nosotros este concepto porque la ley de Dios está grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, la ley general de Dios. A veces la gente pregunta, ¿y qué pasa con los indios que están en el Amazonas? Mira, cualquier indio que encontraron por ahí, cualquier civilización perdida, tienen conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Al menos en línea gruesa, no conocen los 10 mandamientos, un montón de cosas más, pero tienen claridad del bien y el mal. Entonces, acá encontramos que no hay una contradicción. La palabra de Dios afirma y no se contradice. Entonces, pensar uno que la salvación se pierde, hermano, es un error. No se puede perder porque no se gana y no puede estar en manos de nuestra fidelidad, no la tenemos. Si fuese así, hermano, yo me hubiese retirado ya hace más de 40 años porque la perdí a la media hora a recibirla. Así que saquemos ese concepto, que es un poco lo que quiere enseñar acá el autor de Hebreos. Se va a referir a varias cosas que pertenecían al judaísmo.
La imposición de manos no es la imposición de manos de los apóstoles, es la puesta de la mano sobre la víctima, sobre el cordero inocente, los arrepentimientos, los lavajes, tantas cosas más, diciendo ya basta con esto, vamos adelante. ¿Y adelante qué? Vamos a la gracia de Dios, donde estamos seguros. Hermano, la palabra de Dios nos da la seguridad. Entonces acá se va a hablar de gente que gustó, de gente que estuvo cerca de la palabra de Dios, cerca de la verdad de Dios, y volvió hacia atrás. Bueno, a esto se le llama los apóstatas. Un apóstata es una persona que no se convirtió. Es una persona que estuvo, gustó, pero no tragó. Gustó, saboreó, vio, se informó, pero termina diciendo esto no es. No se refiere a un momento de debilidad como tuvo Pedro cuando fue interrogado por la sierva del sumo sacerdote. Eso fue un momento de debilidad. No se habla de eso. Cualquiera de nosotros puede tener un momento de debilidad y también negar de palabra o de hecho a veces que conocemos al Señor. No. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de haber llegado al conocimiento de la verdad y decir esto no es así, volverse y abrazar cualquier otra enseñanza de todo corazón. Si esto es así, si se rechaza la gracia de Dios y la verdad de Dios enseñada y se abraza otra cosa, bueno, ya no hay ninguna posibilidad para ese tipo de personas, no porque Dios no se la quiera dar, sino porque una persona que está en ese estado está condenada por su propio juicio. Una persona que estuvo, que gustó, que conoció y dice esto no sirve y me vuelvo al judaísmo o al budismo o a lo que sea, y persevera, es muy difícil, acá dice que es imposible, que pueda volver. No porque Dios no le dé una oportunidad, sino porque realmente rechazó esa luz, como en su momento el faraón rechazó. Por 9 veces la Biblia dice que el faraón rechazó esa luz que traían los milagros y que endureció su corazón, y al final dice que Dios le endureció el corazón y se terminó. Dios da oportunidades, son bienaventuradas las personas que escuchan, algunas para salvación y otras lamentablemente para condenación. El Evangelio tiene que ser predicado, escuchen o no, si lo escuchan será para salvación y si no lo escuchan y lo rechazan y ellos se vuelven a este judaísmo que crucificó al Señor Jesús, no se pueden volver allí es donde mataron al Señor, allí no se puede volver. Si algunos de estos mañana se volvía al judaísmo y dicen no, al final engaña, como se dijo del Señor, tantas cosas más, realmente está negando una luz que lo sumerge en la perdición, no hay otra cosa. Así que bueno, vamos nosotros hoy a mirar el versículo 9 hacia el final, luego de hablar de este tipo de cosas. Lo digo por mi cuenta, pareciera que es como una suposición, si gustó, si se acercó, si pasase esto y se vuelve atrás, no, es muy difícil que tenga una oportunidad. Hermano, si Cristo no te sirve nada, es así de fácil. Si el Señor no sirve, en el buen sentido de la palabra, no sirve para tu salvación, para tu vida, no queda más ofrenda por el pecado, no hay otra cosa, en ningún otro hay salvación. Todo lo que pueda elegir el ser humano fuera de Cristo es perdición de su propia vida. Y el concepto primero, no se puede ganar, no se puede perder lo que no se ganó. Así que hermanos, cuando tengamos este tipo de tropiezos, acordate siempre, la Biblia no se contradice a sí misma porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se contradice. Será un problema de traducción, habrá que estudiarlo un poco más, pero tiene una respuesta que no siempre este es el ámbito para profundizarla. Estamos acá un rato, una media hora, para sacar alguna enseñanza. Bien, la salvación no se pierde, listo, ya está, pusimos este fundamento. Ahora en el verso 9, vamos a ver la contracara, ¿no? Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es como si hubiese estado hablando a un grupo de personas posible y ahora dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aquellos que realmente se convirtieron de corazón, aquellos que recibieron el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros para siempre. Te lo digo también muy sencillamente, la gente no se desconvierte. El que se convirtió no se puede desconvertir porque el Espíritu no entra y sale, no va y viene como en el Antiguo Testamento. Está en nosotros para siempre.
Si hemos nacido nuevamente, es una sola vez, no podemos estar naciendo nuevamente a cada rato. Es una vez y para siempre. Lo dije el otro día también. Tal vez el hermano o la hermana se descaminó, fue víctima de un pecado al cual él le dio lugar. Bien, estropeó su vida cristiana, es otro tema, la vida cristiana de la salvación, pero no es una persona que niegue que en Jesús hay salvación. Sencillamente fue esclavo de algún pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado y tal vez no pudo levantar su vida, pero tiene que ver con la pérdida de su salvación, tiene que ver con su vida cristiana. Ahora le habla a los realmente que son hermanos en el Señor. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta acá nomás, del 9 al 12. En cuanto a vosotros, aquellos que realmente son hijos de Dios, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la piedad y tienen fundamento en la palabra de Dios. Ahora, dice que cada uno tiene que mostrar esa solicitud hasta el final. Volvemos, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida cristiana. A fin de que no se hagan perezosos. Contracara, ¿cuál es la contracara? La salvación no se pierde, fenómeno, listo. ¿Cuál es la contracara? Y bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Yo conozco muchos hermanos que con esta seguridad de salvación, que es real, han abusado de la gracia de Dios y tal vez no conozcan realmente al Señor. Lo que hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces tenemos que mostrar solicitud. Hay otro pasaje complejo en Filipenses capítulo 2, verso 12, donde dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces otra vez se contradice, hay que cuidar la salvación. No, hermano, nos tenemos que ocupar en nuestra salvación. Contexto, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que atender esta salvación tan grande que hemos recibido con toda diligencia, no ser perezosos, porque la negligencia es un mal síntoma de vida espiritual. Yo digo, bueno, ya está, como alguna vez le dijeron a Jorge Copazo, un hermano que lo habían sorprendido en una situación muy delicada. Él dijo, bueno, yo soy así, con que el Señor me deje la puerta un poquito abierta así, a mí me alcanza. Bueno, realmente tendría que repensar si conoce al Señor. Un hijo de Dios no puede pensar de esa manera. Vuelvo a decir, no significa que tenga derrotas, luchas, sí, pero no puede tener esa negligencia, sí, bueno, total, la salvación está asegurada, yo voy a vivir de cualquier manera, total, no se pierde. Hermano, ningún verdadero hijo de Dios piensa de esa manera. Se ocupa de su salvación con temor, con temblor. ¿De qué? De malograr este proyecto que Dios tiene para tu vida y para la mía. Eso nos tiene que preocupar. La salvación no se pierde, pero se puede perder un proyecto donde Dios produce el querer como el hacer. O sea, lo está haciendo todo. Está produciendo el querer, pone ese deseo en tu vida y en la mía. No solo eso, está dando también el poder llevarlo adelante. Y la única posibilidad de fracaso en este proyecto maravilloso que no tiene que ver con salvación, sino con vida cristiana, somos nosotros. El único problema en las cosas de Dios somos los seres humanos. Es el único problema que hay. Hermano, Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Dios quiere utilizar tu vida, Dios quiere utilizar la mía. Pero tanto vos como yo podemos malograr el plan de Dios. Y esta salvación tan grande que Él nos ha dado, que está asegurada en el Señor. Totalmente, sin ningún lugar a duda. Pero eso nunca nos tiene que dar pie a nosotros para vivir de cualquier manera. Los hermanos que creen que la salvación se pierde, viven con mucho temor. Algunos oran antes de dormir, diciendo, por si muriese en el sueño, yo quiero confesar antes de dormir. Te repito, no puede depender de la fidelidad del ser humano, es muy frágil. No puede depender el destino de un alma de la fidelidad del ser humano. Entonces, nosotros podemos hacer como dice el Salmo 4, en paz me acostaré
asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No sé en qué momento de mi vida me sorprenderá el llamado de Dios a la eternidad, no lo sé. A veces se preanuncia con una enfermedad prolongada, a veces viene de golpe. Siempre mi oración es que me encuentre haciendo lo bueno. Tanto que el Señor me llame como que el Señor venga, quisiera que me encuentre haciendo lo bueno. No me gustaría que me encuentre en un momento de derrota, en un momento, no sé, de haberme descaminado. Siempre oro por poder llegar hasta el final. Pasaron muchos años, pero hay mucha gente que después de muchos años tropezó. Y no quisiera que el Señor me encuentre derrotado o haciendo lo que no le agrada, tanto porque me llame a su presencia, tanto porque el Señor venga. Esa es la solicitud que nosotros tenemos que tener, agradar al Señor con nuestra forma de vivir. La salvación está segura por Jesucristo, gloria a Dios. Pero hermano, la vida cristiana depende mucho de tu solicitud y la mía. Y acá el autor dice, yo no quiero que se hagan perezosos, no quiero que se hagan negligentes. Con que el Señor me deje la puerta del cielo un poquito así abierta, a mí me alcanza. Esa persona se tiene que plantear realmente si conoce al Señor y volvió a nacer alguna vez. Los cristianos, entre otras cosas, lo que tenemos es un sano temor de Dios. La Biblia dice de las personas que no son del Señor, no hay temor de Dios delante de sus ojos. A fuerza de muchas visitas seguramente se lo conté, y si lo conté sepa disculpar. En una ocasión escuché a un hombre que venía de otro lugar, de un grupo denominacional, diciendo ser un líder muy importante y demás, pero que estaba atravesando un mal momento. El momento que atravesaba era pésimo, lo escuché cerca de media hora, lo cual para mí es un logro, escuchar media hora sin hablar, y después de semejante lista de cosas que me estaba diciendo que le pasó, y era un líder de sanación, que mira, no lo tomes a mal, yo te diría que vayas a tu casa, cierres tu puerta y realmente consideres si vos sos del Señor. Porque más allá del título de sanador o de apóstol, de lo que puedas tener, lo que vos me estás diciendo acerca de tu vida contradice totalmente tu profesión de fe. No sea que estés equivocado. En ese contexto que dijo el Señor, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y yo le voy a decir, no los conozco. No todo el profesante realmente es convertido. Hay mucho profesante en el pueblo evangélico. No todos realmente son convertidos. ¿Y se ven qué? Se ven que no tiene fruto la vida. No puede ser un hijo de Dios y cometer las cosas que me contó sin pesar alguno. Cualquiera de nosotros, por la 10ª parte, está postrado en el piso buscando la misericordia y la restauración de Dios. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Una cosa es cometerlo, como se dijo muchas veces, otra cosa es practicarlo y no me importa. Querido, si no te importa, posiblemente no seas del Señor. Una clara evidencia de la vida nueva es que nos pesa realmente fallar al Señor. Y no necesariamente en una grosería como estar con la persona que no es la que Dios puso para mi vida. De esas cosas ni hablemos, ¿no? Como dice Pablo, fornicación, ni aun se nombre entre ustedes. Estamos hablando de fallos mucho más chicos que nos hacen agachar la cabeza y sentir que realmente somos indignos. Y cuanto más pasan los años, más nos convencemos de nuestra indignidad. Y más bendecimos el nombre de Dios. El contraste, hermano, con los años se hace mayor, no porque antes no lo sea, sino porque no lo conocíamos. A medida que pasan los años somos más conscientes de que el mal está en nosotros. Es una situación intrínseca, tiene que ver con nuestra naturaleza. Por eso el autor del himno dice, me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo. ¿Cómo puede ser? Si uno lo razona, tropieza. Yo acepto por la fe el perdón que le pedí. Lo siento, a veces lo siento y a veces no. Pero confío en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que yo siento. Nunca apoyes tu convicción en lo que vos sentís. Apoyá tu convicción en la palabra de Dios. Como dijo el Señor, escrito está. Cuando el diablo ponga dudas en tu corazón y demás, mirá, acá dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y soy del Señor y me pesa si me equivoco, querido, y si podés pecar y no te interesa, te lo tenés que plantear seriamente si sos del Señor. Por eso, contracara, el que piensa que la salvación se pierde se va a dormir con miedo, a veces se muere. Eso no es vida, eso no tiene gozo y eso no tiene gratitud. Depende de él, entre comillas.
Nosotros sabemos que depende del Señor y le vamos a poner toda la voluntad y la diligencia para no ser perezosos. Pero eso no nos abre más la puerta del cielo. Querido, querer poner algo sobre la sangre del Señor es una blasfemia. Pensar que alguna de las cosas buenas, entre comillas, que yo puedo hacer, puede abrir un poco más la puerta de la salvación o la puede asegurar, es realmente una blasfemia. No se puede. Si fuese posible, te repito, por demás, murió Cristo. Un querido hermano muy conocido, don Oscar Abdala, fue un médico notable, ya está con el Señor. Alguna vez era un hombre notable en su ciudad también, lo invitaron a descubrir una placa hacia la maestra de la primaria, gente de mucha edad, de 50 años tal vez en su momento, lo invitó y le dijeron, Oscar, ¿por qué vos no descubrís la placa para la maestra? Y él dice, yo antes de descubrirla, pues mira lo que decía, ¿no? Y decía, por buena madre, por buena esposa y por buena maestra, hoy estás con Dios. Él la volvió a tapar, se disculpó, dijo, discúlpeme, yo no puedo descubrir esta placa. Pero usted no cree que fue una gran mujer, usted no cree que fue una gran madre, que fue una gran maestra. Mire, sí, yo lo creo, lo que no creo que por eso hoy está con Dios. Que así fuese, por demás murió Cristo. Nunca te lo saques de la cabeza. Deudores somos a la gracia de Dios. Eternamente le bendecimos, porque todo, hermano, depende absolutamente de Él. Unos versículos más adelante, en el 13, dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham de la descendencia, del pueblo, de todo lo que iba a venir, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No hay nadie mayor que Dios. Dios juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Llegaron a la tierra prometida y llegaron hasta el día de hoy. Israel es un milagro viviente, la nación de la existencia de Dios. Por eso el diablo históricamente intentó barrerlo de la faz de la tierra. Hoy están hablando las naciones que lo rodean en pleno conflicto, hoy con Irán y demás, que los van a tirar al mar. La batalla es de Dios. Solamente si faltase las estrellas y la luna, dice Dios en Jeremías, faltará la descendencia de Abraham delante de mí. Que va a padecer, van a correr ríos de sangre en Israel, pero la nación va a ser preservada por promesas que Dios hizo hace 4.000 años atrás. Y en esa promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y esa fidelidad alcanza hasta el día de hoy que nación como Israel todavía exista. Hay naciones que han desaparecido. Desapareció Babilonia como imperio. Atrás los persas, que hoy es Irán, que tienen este problema. Lo otro era Irak. Los babilonios son Irak, Persia es Irán. Desaparecieron los griegos, que sellaron la cultura mundial. Desaparecieron los romanos. Pero el reino del Señor es un reino eterno. Y las promesas hechas a Abraham, que son terrenales, se cumplen 4.000 años después. Jamás va a faltar la lámpara de Israel. Porque Israel se lo merece, porque Dios se lo prometió. No por ser ustedes un pueblo importante, le decían en el Deuteronomio, Dios los eligió, sino por ser el más insignificante, Dios lo buscó para glorificarse en ellos. Y Dios se va a glorificar. Posiblemente nos cueste una tercera guerra mundial y millones de muertos. Y ese tal vez sea ya el fin de una época donde nosotros ya estemos con el Señor. Pero vos fijate una promesa hace tantos años, terrenal. Cómo Dios la cerró jurando por sí mismo. Entonces sigue adelante el verso 17, diciendo de esta promesa hecha a Abraham, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de esa promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor
como quien va primero, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Volvemos al punto. Si esto que era terrenal, como tierra, y una nación, totalmente terrenal, esa promesa hecha hace 4.000 años se mantiene, por dos cosas, por la palabra de Dios y por el juramento. ¿Hasta cuándo será? Hasta el final de los días. Querido, cuanto más tu salvación es la mía. Sobre tu salvación y la mía, Dios no juró, derramó la sangre del Hijo y la derramó Él. Si bien el instrumento mecánico fueron los romanos en conjunto con los judíos, quien le castigó fue su propio Padre. Lo dice la Biblia. Con todo eso Jehová quiso quebrantar al Señor. Y este nuevo pacto del cual habla el Señor, a pedir que hagamos memoria de Él todos los primeros días de la semana, es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Si la palabra de Dios y el juramento es inmutable, se va a permanecer, aun cuando vos escuches que, mirá, se pliega China, se pliega Rusia, todo lo que están alrededor, todos van a quedar de lado y la nación va a quedar. ¿Por qué? Porque Dios hace 4.000 años prometió y juró que solamente si el sol y las estrellas faltasen delante de Él, va a faltar la nación de Israel. Bien, cuanto más tu salvación es la mía, costó la sangre de su propio Hijo, está sellada con la sangre del Hijo de Dios. Hoy recordaba la noche de Egipto, la muerte de los primogénitos, el mandato de poner la sangre en el dintel. Esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, iba a herir a todo primogénito, inclusive de los animales. Y ellos tenían que poner la sangre ahí adentro y adentro comer la Pascua. ¿Qué más podían hacer? Nada. El ángel iba a ver la sangre en el dintel y iba a pasar de largo. Y ellos adentro, nada, creyeron y pusieron la sangre. Y esa sangre testifica que ellos creyeron que si la ponían no morían. Y efectivamente no murieron. ¿Qué hicieron? ¿Fuerza dentro de la casa? No. Pusieron la sangre y esperaron. Y esa noche el ángel de la muerte pasó y hirió a todo primogénito, salvo aquellos que creyeron que la sangre los podía salvar y pintaron el dintel de la puerta. Nosotros creemos que la sangre de Jesucristo es suficiente. Es mucho más que cualquier otra promesa que se encuentre en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue sellada no con juramento, con la sangre del Hijo de Dios. Querido, tenés que descansar ahí. Dice la palabra de Dios, así que recibiendo un reino inconmovible, como hemos recibido, sellado con sangre, tengamos gratitud, no temor a perder nada. Esto nos tiene que llevar a la gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Qué hermosa que es la palabra de Dios, qué perfecta que es la palabra de Dios. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible. ¿Qué es un reino inconmovible? Lo más importante del reino es el rey es Dios, el rey es el Señor. Y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios que lo disfrutamos nosotros ya ahora. Habiendo recibido eso, no tengamos temor, es inconmovible, está sellado con sangre, con la sangre de Dios está sellado, porque Dios fue manifestado en carne. Tengamos gratitud, no temor, y desde la gratitud que nos da esa seguridad, sirvamos al Señor. Hermano, no se puede servir al Señor por obligación, no se puede servir al Señor por miedo de perder la salvación. No tiene sentido, no tiene sentido. Servimos al Señor desde la gratitud y estamos contentos y estamos confiados que si el Señor viene, hemos de ir con Él, porque Él lo dijo. Si el Señor nos llama en cualquier situación, Dios quiera que sea buena, pero estaremos con el Señor. Que mi vida cristiana no puede romper la salvación, que son dos carriles distintos, a lo cerca de lo cual muchos jueves te dije, no lo mezcles. Son dos cosas distintas. La salvación depende de la fidelidad de Dios. La vida cristiana de alguna manera depende de nuestra fidelidad. Y la prueba es que hay muchos proyectos fracasados. Por eso nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. No porque se pierde, por aprovecharla, hermano, al máximo. No pierdas ninguna oportunidad. Yo no quiero perder ninguna oportunidad.
En una ocasión el profeta Eliseo visitó un rey y él quería saber cuántas veces iba a vencer al pueblo enemigo. Dijo, bueno, tirá las saetas por la ventana. Y él lo hizo. Golpeó la tierra, la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el profeta se indignó, le dijo, ¿por qué golpeaste 3 veces? Si hubiese seguido golpeando, hubiese vencido a tus enemigos para siempre. Querido, aprovechemos cada oportunidad desde esta seguridad en la que estamos plantados por la sangre del Cordero, por las promesas de Dios inmutables, desde allí con gozo sirvamos al Señor. Con gratitud, aprovechando todo. Querido, todo. Dijo un conquistador una vez, yo quiero lo que quieren todos los hombres, pero lo quiero más. Yo quiero lo que quieren todos los hombres, pero lo quiero más. Tenemos que tener esa ambición espiritual sana para la gloria de Dios. ¿Desde dónde? Desde una seguridad y un reino inconmovible. Te repito, el reino babilónico tal vez fue el más grande. Los persas, 127 provincias. Los griegos, los romanos, todo desapareció. Ahí vemos la figura de Daniel, la cabeza de oro, de plata, de hierro, bronce y hierro mezclado con barro. Babilonia, Persia, los griegos y Roma. Y dice que una piedra no cortada con mano salió y derribó todo eso. Y se hizo algo inconmovible. Es el Señor. Es el Señor, hermano, que te compró con su propia sangre. No podés estar más seguro. Esto es lo que está hablando Hebreos. Hebreos no da inseguridad, da seguridad. Los anima a padecer lo que ellos estaban padeciendo, que era ser expulsados de la sinagoga, de la familia, de todo, diciéndole que tenemos un reino inconmovible, donde estamos seguros, donde nada nos falta. Nosotros estamos completos en Cristo, dice Pablo. Estamos completos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hermano, desde allí, así como ellos, Dios nos dé la gracia de servir, de aprovechar cada oportunidad. Que a nadie se le cruce por la cabeza lo que dijo esta persona, con tal que me dejen la puerta un poquito abierta así. Lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra. Hoy hay una cristiandad que está buscando este mix. ¿Qué es? Lo mejor del cielo, pero ya acá no me pierdo una, lo mejor de la tierra también. El Señor es bueno, el Señor sabe. Yo soy débil, yo soy carnal, ni se te ocurra. Y cuando caigas y cuando yo caiga, sentí pesar, pero no dejes ir a la presencia de Dios para buscar restauración. No te quedes tirado, pero que el Señor nos guarde, hermano, de que no nos importe, que vivamos de cualquier manera. No, mostrando una diligencia hasta el final. Para guardar la salvación, te digo de vuelta que no, sino para glorificarle. Dios quiera que así sea.